Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Durante los primeros 2 días de la semana tuve un pequeño tropiezo de salud y me hizo pensar en el programa. Fue ligero, pero me motivó. Parece que se trató de un ataque viral muy fugaz, muy fuerte, que se expresó en una descomposición intestinal impresionante, desbordada, ¿no? Todo se resolvió en la mañana. Estuvimos en el médico muy apreciado nuestro, el doctor Pedro Ureña, que tiene el control de mi precondición cardíaca y el cuidado clínico de mi edad. Todo salió excelente, pero pensé en las recomendaciones que hago siempre, los fines de semana, en el programa La Respuesta, sobre la alerta, porque nosotros llegamos a pensar en un momento que podría haber algo de COVID, a pesar de que no había dolor de cabeza, ni fiebre, ni esos otros síntomas que aparecen en el olfato, no, simplemente un trastorno intestinal. Me hicieron la prueba, negativo, pero pensamos en un principio que podía haber algo de ello. Yo pensé también en mi vértigo, el vértigo que me diera ya hace bastante tiempo y que no ha vuelto. Pero no, el calor, el ambiente caluroso, pesado, ayudó mucho a que pasara un martes, un lunes incómodo, difícil, 6 o 7 horas complicadas. Pero todas las pruebas magníficas, todos los controles magníficos. Pero pienso en los demás. Y leyendo cada día con más interés los rebrotes del COVID-19, claro, se me dispara la alerta, la necesidad de alertar, porque es mucha la gente nuestra más indefensa, menos protegida, que puede hacer cuadros de ese tipo y ser lo otro. Por eso hago mención de ese aspecto, porque quiero sumarle a mi alerta mi experiencia personal. Bien, sigue, antes de cambiar el tema, primero, sigue siendo una realidad. El COVID-19 sigue siendo azote, menos letal, no hay dudas, pero recuerden que es muy influyente y decisivo la cuestión de las precondiciones, si hay diabetes, la edad, trastornos cardiovasculares previos, que todo puede ser complejo. De todos modos, no perdí mi atención para seguir el curso a la gran incógnita, al enigma enorme que hay sobre la cuestión de la guerra de Ucrania y su posible escalamiento. Las últimas horas han sido desastrosas. A mí me llamó la atención que la contraofensiva que se había anunciado de parte de Ucrania y Occidente como decisiva y definitivamente liberadora de los terrenos ocupados por Rusia, cayó como en una especie de silencio. Y llegué a ver fílmicas en que aparecían los soldados ucranianos, muy valerosos, pero con el dedo así como silencio, silencio.
porque ambas partes recurrieron al silencio. La contraofensiva, Rusia dice, ya comenzó, Ucrania no se da por aludida, ni dice que ha comenzado. Tuvo que venir un hecho que sí es preocupante. La voladura de un muro, de parte de un muro, de una presa enorme sobre el río Dnieper. Una presa, creo que tiene 5 o 6 presas, es un río inmenso. 80 poblaciones quedaron bajo inundación peligrosa. Se desbordó la presa, según vi, el agua que iba podía alcanzar hasta 6 metros, 7 metros. Arrasó con el ganado, con las plantas, con las viviendas. Y ha habido un desastre verdadero, una evacuación patética de cientos de miles de personas en un lugar que está bajo control de Rusia, en Donbass. Entonces ha surgido la cuestión de que Ucrania acusa a Rusia y Rusia acusa a Ucrania. Ucrania hace la exhibición del crimen de lesa humanidad, espantoso, la crueldad de Rusia. Y Rusia dice, no, ustedes, los terroristas de ustedes fueron, porque gran parte del agua que va a Crimea se abastece de esa presa de Krakow. El caso es que una escalada de ese tipo produce la revelación de que está ocurriendo la escalada, por encima del silencio que ambas partes se han querido imponer. Una cosa que parece de ficción. ¿Cómo es posible que el mundo esté sujeto a esos malabares, a esas malicias de silencios y de graves realidades? Cuando se quiere anonimizar la tragedia, la realidad es que existe y es peligrosa. Y la verdad se hace ajena y se distancia de ambos bandos. Es peligroso la situación. Yo quiero aprovechar el momento en que hablo de la presa enorme de Konkovac y cómo eso ha sido tan devastador. Incluso vi anoche que explican que es una medida decididamente contra la contraofensiva, porque creo que está cruzada por una carretera enorme, es un lago infinito, que hay lugares donde no se ve la otra orilla. Y que fue un ataque, o no un ataque, una explosión provocada para vaciarla y evitar que la contraofensiva se favoreciera, algo así. Es decir, hay unos tratos de guerra ahí, mentirosos, inseguros, de parte y parte, que el mundo no merece. El mundo no merece esas ocultaciones, esa solapa de malas acciones peligrosas. Está muriendo gente, hay mucho dolor. Vemos las entrevistas, los ancianos, los jóvenes, los niños, gente que está pasando dificultades. Claro, es una población híbrida, porque hay también muchísima gente de etnia y de habla rusa. Es decir, es un conflicto muy grave
que puede ser impulsor de una tragedia mayor en términos apocalípticos. Y dije que quería aprovechar, porque voy a recomendar una serie de Netflix que pude ver en la semana, porque ahora dispongo de tiempo para aburrirme. Leo, escribo y veo, claro, y veo las redes y veo televisión, porque el COVID nos acuarteló. Vi esa serie en Netflix, se la recomiendo. Se titula Los Días. Es basada en hechos reales. Es japonesa. Es de Japón la película. Narrando la tragedia de Fukushima. El tsunami que destruyó la planta nuclear de Fukushima. 8 capítulos. Véanla. Es muy interesante. Y yo le decía a mi hijo Peregrín en un momento que estuvo conmigo y se quedó a verla, en uno de sus capítulos, es bueno familiarizarse con esta tragedia. Porque estando el mundo bajo amenaza, uno viendo esto puede reforzar sus cálculos y sus preocupaciones. Bueno, pero esto realmente es un espanto. Véanla porque está muy bien hecha, muy conmovedora, una prueba increíble de la calidad de ese pueblo. No hay duda de que el grado de abnegación y sacrificio de esa gente no es corriente. La amabilidad y la obediencia y la cortesía en medio de aquel desastre. El personal de la empresa que manejaba la cosa que permaneció tratando de enfriar los reactores, todos los fracasos que tuvieron. Después, al final, los esfuerzos militares, 200 helicópteros tirando agua, tratando de enfriar los reactores, pero que había un cuarto, que si estallaba, bueno, se hablaba de que había que abandonar a Japón todo. Imagínense ustedes, señores, cuántas plantas nucleares hay en Europa. Alemania cerró las suyas, pero hay en Francia, hay en otras partes. Y uno viendo Fukushima de Japón dice, ¡ay Dios! Y si ese terrorismo incontrolable que anda por ahí, que ha sabido hacer espantosas experiencias de ataque, logra volar una de estas. Y los 6 reactores que hay en Seguillovina, ahí precisamente el agua de la presa de Ucrania sirve para el enfriamiento de esos 6 reactores, uno de los cuales, cualquiera de los 6, es 2 veces mayor que el de Chernobyl. Es decir, vean la serie de Netflix, Los Días, se la recomiendo. Es muy interesante y muy edificante. Permite imaginar ya con precisión las dimensiones de los peligros. Yo creo que sobre las guerras el panorama sigue siendo muy sombrío, tremendo, muy delicado. Yo escribí para el miércoles en el blog la pregunta, un trabajo, una entrega, bajo el título Cuidado con este tiempo. Les recomiendo y les ruego a los que puedan hacerlo que lean ese trabajo, donde expreso mi parecer con su acento
sinceramente pesimista sobre las acechanzas de la paz mundial, y donde explico la enorme tragedia nuestra, que es en un escenario como ese, que padece el mundo de graves incertidumbres, cuando más se acentúan los elementos y signos de ataques a nuestra supervivencia. Es decir, nos han expuesto a desaparecer en momentos muy críticos del mundo. La tesis o semitesis que yo planteo en la entrega viene a incorporar, primero habla de que aquel juicio de Nuremberg que se armara en Noruega contra la República Dominicana para sacrificarla ante la consideración del mundo, un Estado-nación despreciable, increíblemente cruel y persecutor, xenófobo, bueno. Eso con el auspicio de Naciones Unidas, esa que anda aquí haciendo lobby y malicias y imponiendo políticas públicas. Hace 5 años, 6 años, el ataque fue devastador. Y viendo eso, ese escenario, yo digo, caramba, la verdad que no hemos tenido suerte. Una luz, una especie de triste fortuna que yo llamo en la entrega, es que la disolución nuestra, el aplastamiento nuestro por ocupación del derrame de población desesperada, de población realmente acosada por el crimen, un crimen de carácter internacional, organizado por estados de alto desarrollo, con su instrumento, las pandillas criminales de Haití, que ya controlan ese territorio. Caramba, qué mala suerte hemos tenido. Por fortuna, triste fortuna, la escala mundial y regional de los conflictos viene a interrumpir, para decirlo con más modestia, el programa de la desaparición nuestra. Rusia y China presentes en la región con intereses concretos, en capacidad de bloquear cualquier tipo de maniobra de ocupación multilateral nueva, tanto sobre el este como sobre el oeste de la isla. Y eso nos da una especie de tabla de salvación o algo de oxígeno que nos permita, en medio de esta situación de gran crisis, despertar en las franjas de nuestra población, en los rincones del amor nacional, para salir a la defensa final del Estado-Nación República Dominicana. El trabajo es interesante. Incluso hago una alusión a que la desgracia ya no es simplemente la ocupación oprobiosa, tangible, visible, desafiante de millares de ilegales que llegan en furgones. No, hay otros aspectos todavía recrudecidos. Dios mío. Vinicio, mi hijo, ha iniciado un programa en el canal del Impacto. Aló, Vinicito. Y en el programa del lunes
pasó unos videos escalofriantes. Atiendan a esto. Un sacerdote de la Iglesia Católica, desde luego de ascendencia o nacionalidad haitiana, en Jimaní, y una presencia masiva desordenada en Atomayor, en Fílmica, así como pastores en templos evangélicos se han dedicado a otorgarle papeles a millares de ilegales, a regularizar su estadía sobre el territorio nacional. Yo no lo quería creer. Bajando de un minibús, incluso ahora con una modalidad nueva, vienen con niños, porque la idea es usar al niño como un instrumento para la compasión del mundo y el escándalo. Ya vimos uno agarrado, o no sé quién lo puso, evidentemente una trama de un camión de inmigración que se llevaba a una parte. ¿Quién sabe si la madre de ese niño estaba ahí en la calzada viendo el espectáculo y no iba conducida? Nadie lo sabe. Pero al verlo así, documentos y un momento en que llega a la autoridad de migración y se produce una corrida así, pero asombrosa, una multitud corriendo, huyendo aparentemente de migración, vuelven. Y yo digo, pero bueno, las iglesias cristianas están participando de forma tan brutal, tan brutalmente delictiva en una práctica de ese género. Esa es una fase que yo no concebía. Un amigo, una amiga, para decirlo con más propiedad, que contribuye a la realización de este programa, que ha sido nuestra asistente, yo le dejo como encargo que me procure algunos antecedentes de sacerdotes que intentaron en un momento algo relativo a darle protección a niños, hijos de haitianos. Ella buscó rápidamente los archivos. Oigan, los amigos de la actual Junta Central Electoral. El 20 de octubre del 2005, la Junta Central Electoral anunció que sometería a la justicia al cura párroco Vini Bellerif, de origen haitiano, quien en la década de los 90 ejerció su labor pastoral en la diócesis Mao Montecristi, por el hecho de haber declarado a 87 haitianos como ciudadanos dominicanos en la oficialía de Estado Civil del municipio de Mao Valverde. Se comenta que tal cosa determinó su expulsión del país. Otro dato que aparece en archivo: también en esa fecha, en Neiva, fue investigado el padre Pedro Rucuá, con el propósito de investigar la declaración de paternidad tardía que se hizo para adoptar 2 niños de ascendencia haitiana. ¿Qué les quiero yo decir a ustedes, amables televidentes y radioyentes de La Respuesta? Miran
Esto es en el 90, la Junta Central Electoral, declarando falsamente dominicano 87 en Jimaní y en Neiva declarando 2 niños, antioficiales de Estado Civil dominicanos. Compáreme esa situación que determinaba la expulsión de esos sacerdotes católicos, compáremela con eso que se está exhibiendo en los videos de Hola Vinicito y en las redes. Los templos y las iglesias dando albergue masivo para dar documentos directamente, regularizar su presencia en el país. Pero es un hundimiento total de la identidad y de la nacionalidad. Es horrible y las iglesias están participando. Dios mío. Incluyendo en esa práctica de naturaleza criminal, que lo sepan, que no hay compasión religiosa que justifique el crimen. Este Estado tiene sus leyes, tiene su decisión del Tribunal Constitucional que es mandatoria frente a todos los poderes públicos, tiene su organización jurídica y todo lo que se haga al margen o contra esa organización jurídica es crimen. Óigame, estamos cambiando, presidente Abinader. Sí, mire un cambio. Mire un cambio. El 20 de octubre del 2005, la Junta, atiendan los señores de la Junta actual, sometían a la justicia al padre Bellerif. Simplemente declaró 87 haitianos como ciudadanos dominicanos en la Oficialía de Estado Civil del municipio de Mao. Ahora en los propios templos reciben y son ellos los que están dando los documentos. Presidente Abinader, ese es un cambio de reversa, de hundimiento terrible. Es una degradación de la autoridad nacional, pecaminosa. Eso han logrado los traidores. Eso ha logrado la geopolítica malsana y bandidesca de las 3 naciones villanas que han querido la isla de Santo Domingo a su mejor saber y entender, borrar a ese Estado-nación figurado, supuesto, que desde hace muchos años, permaneció formalmente como miembro de lo que yo llamo la logia trágica de la llamada comunidad internacional. Nos quieren destruir como patria, como país, como pueblo identificado, y están haciendo barbaridades. En ese trabajo, cuidado con este tiempo. Yo dije, es tan peligrosa la situación que está llevando a hombres públicos interesantes del país a encrucijadas que pensé no se le presentarían. 3 hombres jóvenes, 2 fundamentales, el presidente de la República y el expresidente de 3 períodos, Luis Abinader y Leonel Fernández, y en un tercer rango a un candidato joven
que sí ha mantenido un discurso y una práctica, porque siendo alcalde de Santiago hay que reconocerlo. Trató con rigor el desorden, adecentó y limpió, desarrabalizó enclaves de Santiago que turbaban peligrosamente la convivencia de aquel pueblo, corazón de la patria. Esos tres hombres, yo les digo, si ustedes no asumen la defensa categórica, abierta, seria, no sinuosa, no meramente declamatoria, sino en el compromiso de hacerla, ninguno merece la presidencia de la República. La presidencia de la República la tiene el país que poner en manos responsables, capaces de jugársela, como se dice corrientemente, jugarse el poder, jugarse la vida. Gente con la convicción de poder decir, como dijera aquel esclarecido y luminoso líder espiritual de India en un momento dado, cuando alguien le hablaba de la posibilidad de la muerte, que finalmente se le diera por la incomprensión y la intransigencia religiosa terrible que partía a India en dos, emergiendo el Pakistán como nación. La muerte es el precio de mi causa. Dicho y cumplido. Por eso es un inmortal. A nivel universal. El presidente que vaya a dirigir los destinos nacionales tiene que asumir una posición que se pueda resumir con esa expresión sublime. La muerte es el precio de mi causa. Eso indica compromiso hasta el infinito. No hay otro interés. Por eso yo veía en las redes algo que me alegró en principio. El trabajo que está haciendo Leonel Fernández ahora, comenzando propiamente, de articulación de su partido en los municipios, recabando y conjugando elementos idóneos de las comunidades para candidaturas. Ya creo que en Puerto Plata señaló a alguien de senador, ya recuperó un importante dirigente comunal y político muy reconocido en La Vega. Y uno dice, qué bien, esta es una buena respuesta que el expresidente Fernández le está dando a la falacia de que su partido, que tuvo un 5% cuando salió y se desprendió del PLD arruinado, del PRD destrozado por una cúpula rapaz de satrapía, y que llega a tener inscripción de 1,5 millones para 2 millones. No dice qué bien. ¿Por qué va a carecer de representantes municipales? Le basta con ir a los municipios, con el arraigo y el prestigio y el seguimiento que él tiene, que es innegable. Yo muchas veces sostengo un fenómeno psicosocial de ola, una ola que hay en su favor, no hay duda. Pero cuando veo al lado de esa información
el desastre de lo que está ocurriendo en la causa nacional. Y veo su ausencia, que a veces la interrumpe, cuidadosas. Cambié la alegría por la tristeza. Cambié la aprobación por la desaprobación y lamenté por mi pueblo que ese recurso, ese activo tan valioso que él ha premiado en 3 oportunidades con más de un 50% de sus votos, ese pueblo que él ha gobernado 12 años, encontrándose en la posición terrible de precariedad que tiene, donde su supervivencia se hace casi desvanecida, no lo tenga al frente en el puente de mando moral para la representación efectiva, hidalga, seria, desafiante de nuestra integridad territorial, de nuestra soberanía, de nuestra nacionalidad e identidad. Por eso digo que en mi entrega la titulé Cuidado con este tiempo. A ellos les es el mensaje. El presidente Abinader, cuántas cosas positivas ha propuesto, cosas interesantes, gestos magníficos, aplaudibles. Nosotros, como convergen en sus posiciones, esas que refiero, con el pensamiento nuestro respecto a las necesidades de protección y defensa de la patria, le hemos dicho, bien, presidente, le hemos animado. A Bergamuro, en Los Ángeles, la negativa a firmar lo que ha hecho. Y Haití tiene que resolverse en su crisis en Haití, no a costa de los dominicanos. No. Presidente, la realidad es que está la geopolítica de ONU y los villanos de siempre trabajando en que están destruyendo demográficamente la composición del pueblo nuestro. Por un lado, los visados, el sueño americano, quizá la más alta, el índice más alto de concesión. Y la gente desesperada, con gente allá muy buena y generosa, trabajando con estándares mejores, tiende a decir, me voy, aquí no hay nada que hacer. Yo digo, no hay espacio para la esperanza. O se lanzan a la ruina del mar, los peligros y riesgos del mar y los escuadros que los esperan, o las naves que los interceptan, o el Darién, las selvas y después la peligrosidad de la frontera de México con Estados Unidos. Yo llamo la fuga por visado al sueño americano, o por jungla y mar. Es otro de los mecanismos, es otra de las felonías que están actuando, tratando de desangrarnos, llevarnos lo mejor, dejarnos indefensos, creyendo que en la medida que se produzca el flujo de entrada, que es horrible, escandaloso, y se vaya vaciando lo otro, podrán hacer sus planes finales del llamado Estado binacional, una fusión, y la isla de Santo Domingo ya no tendrá esa aberración, esa estrambótica semblanza de ser
su territorio para dos naciones diferentes. Es eso lo que está en juego. A la tercera dimensión de los líderes que estoy mencionando, les digo, una cosa es sacar el arrabal de los mercados de Santiago desde la alcaldía. Y otra cosa es fajarse con las implicaciones y los trastornos y las reprobaciones y las persecuciones de las potencias a todo aquel que se atreva a abogar por su patria. Es decir, que tiene también la obligación de alinearse en esa línea de conducta rigurosa. Por eso el título de la entrega a la pregunta, cuidado con este tiempo. Bien, la idea de hoy para finalizar el programa en su último tramo sigue siendo Miriam. Miriam, el ícono de la justicia dominicana, que hoy la describe, el miércoles la describía con mucha justicia un editorial del Listín Diario, como heroína, porque su serenidad y valor están haciendo un trabajo enormemente valioso para la salud moral del país. Ahora ella, por primera vez, revela la realidad de la amenaza. El sujeto que hizo la llamada logró de algún modo su número personal y la llamó. Según dice la prensa, y ha habido reporteros muy activos, muy valiosos en el relato, en la narrativa, le dijo: si usted sigue haciendo lo que está haciendo en las cárceles, yo tengo como mandarla a matar a su hijo. Entonces describen que es un sujeto, un tal J, que vive desde Madrid, llamó, que parece que es un capo ya de más nivel, que controla las cárceles y que no le pueden mover su gente, donde él puede ordenar las cosas que él quiera hacer, por encima del Estado y de todo lo que es ley y constitución de su país. Y eso, naturalmente, al ser la propia Miriam la que confiesa la llamada y hace la deriva hacia el hijo, me llevó a pensar: quieren la renuncia de Miriam, quieren que Miriam se ausente, se fugue. Las mafias, solo las mafias. No tenemos el fenómeno de la narcopolítica establecido ya, con pruebas terribles de hibridación entre cuadros políticos del más alto nivel, con capos nacionales, que incluso están algunos siendo juzgados en Estados Unidos en procesos muy importantes. Quieren ausentarla y asumen un tipo de conducta criminal que es típica. No le vamos a decir al funcionario que queremos remover: te vamos a matar. Te vamos a matar tu hijo, tu familia. ¿Cómo pueden abrumar a ese espíritu valeroso de Miriam Germán Brito?
más que con la amenaza de su vida, con la amenaza de un ataque a su hijo. Pero la autoría intelectual hay que saber dónde está. Para mí, la narcopolítica, para mí los procesos, esos procesos enormes que están ahí y los que están pendientes de ser movilizados, que están como contenidos o petrificados, más graves aún algunos. Ese es el verdadero centro de la amenaza, de ese ataque a ese activo de la República inmensamente valioso. Yo, cuando en la pregunta de la otra semana puse entre las cosas que exhibía como hoja de vida, hablé de un posible ataque a mi residencia, que la propia Procuraduría General de entonces, en el tiempo de Figueroa Agosto, me hizo llegar con 2 funcionarios de mucha importancia las pruebas. Figuran en la pregunta, yo la exhibí aquí, la fotografía del portón de mi casa, con del automóvil donde tomaban la foto. El mismo capo que días después es apresado y en su maleta se encuentran 16 cartuchos de dinamita. Fueron 4 asesinatos de personal de seguridad, tiro de aproximación, buscando mi temor, mi miedo, mi fuga de las responsabilidades de emplazarlos. ¿Cómo podemos tumbar a este sujeto de esos bríos, de esa forma tan airada y tan frontal de perseguirnos y denunciarnos? La familia. Mi esposa, Dios la tenga en paz, yo le oculté el programa de la respuesta donde exhibíamos el portón de su casa. Pero parece que alguien, no sé si de la familia, se lo comentó. Ella me pidió que quería ver la foto. Efectivamente, el guardián de ese portón tiene 30 años con nosotros y había sido baleado en el pecho mientras descansaba en su casa domingo en la tarde. Ella reaccionó. ¿Por qué la fotografía a la casa? Pero aquí vive la familia, aquí están mis nietos, mis hijos. Precisamente por eso, vieja, me están buscando preocupaciones mayores. Tú te quieres jugar la vida, juégatela, pero no, posiblemente tú no quieras exponer la vida de tus nietos, de tus hijos, de tu esposa, y con una demolición y voladura de tu casa, metiendo el paquete de dinamita debajo de la marquesina. La explosión es un éxito, vaya la expresión de éxito, un éxito trágico. Es buscando que yo me aparte, que yo me calle. Eso es presión, eso es extorsivo. Pero ese era netamente de litorales mafiosos. Esta tiene de Miriam otras implicaciones, los procesos pendientes. Entre ellos, como un sobresaliente, el de César el Abusador, que ahora hemos visto que se han dictado una serie de sentencias suspendidas. No conozco los expedientes y no me gusta opinar desde la calle.
lo digo con toda sinceridad. Pero él está en juicio tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y los vínculos, él mismo se encargó de decirlo, a quien le daba dinero en sumas infinitas. Es muy cómodo después que se hacen esas relaciones decir, el problema es que estamos casi presos todos. Hay que salir de esas mujeres, incluyendo a Jenny, que fue la primera en ser objeto de amenaza y de conspiración, de complot para su muerte. Ahí está el doctor Wilson Camacho, cuya seguridad es tan valiosa y protegible como la de las dos mujeres. Vamos a darle algún tipo de susto grande con la familia. A ver si se van. Es la reflexión que hago acerca de esa modalidad que ha aparecido. Ahora bien, en el programa, yo quiero ya en el último minuto decir que estoy confiado, no hay dudas, porque la esperanza y la confianza que tengo en la índole y en el valor intrínseco, profundo del pueblo nuestro, eso no he podido jamás ponerlo en duda. Pero pesimista, porque no es solo a los candidatos jóvenes que yo me referí, los que tienen la responsabilidad de enredarse en la resistencia de la patria. ¿Dónde está la prensa? ¿Dónde está la prensa? ¿Dónde están las iglesias? Ya vemos por dónde andan algunos de sus sacerdotes descarriados. ¿O dónde está el pueblo cristiano tan altivo que es y valioso en sus posiciones, cuando algunos de sus pastores también andan en malos pasos contra la patria? Pero ¿y la prensa? ¿Y el periodismo? ¿Dónde está la raza de Orlando Martínez? ¿Se ha perdido? ¿O está por perderse? Al menos yo tengo la seguridad que en dos otras mujeres no se va a perder, doña Alicia y Nuria. Eso me consuela en cierto modo, pero el grado de resistencia no es suficiente, no es eficaz. El país necesita defensa desde todas las trincheras. Tantos jóvenes valiosos, talentosos, que andan ahí en el quehacer de la prensa. ¿Por qué no se activan? ¿Por qué no asumen ellos con coraje la defensa para obligar al sistema de partidos políticos y a sus candidatos de todos los niveles a entender que para la República no hay nada por encima de su causa, la causa de su supervivencia? Que el otro es disturbios y desórdenes en procura de un reparto de ventajas, buscando repartirse los escombros que de ella pudieran quedar luego de la amarga prueba de su desaparición. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingos, 33 de Claro, 3 del cable, en nuestra versión central. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 7 de la mañana de lunes, canales 52 de Claro, 22 del cable, que estaremos a partir del mediodía de domingo en YouTube difundiendo la respuesta. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en una nueva entrega
el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.